Entonces vamos a comenzar. Buenas noches, mi nombre es Luis Sherpa y hoy vamos a ver el tema de lo que es el trabajo de sombras. Ajá. Entonces, para que no tengamos problemas con el audio y la reverberación, les recomiendo escribir en el chat, ya sea la respuesta o pregunta que tengan. Y ya al final, pues habrá un espacio para que podamos charlar. ¿Mm? Entonces, el trabajo de sombras tiene que ver con un trabajo interior y la calidad de ese trabajo que hagamos, pues obviamente va a repercutir en el resultado. Antes de empezar, ¿quiénes somos? Este proyecto de ingeniería y chamanismo es una organización enfocada en ayudar al despertar espiritual y desarrollo de la conciencia a través de diferentes procesos. En nuestras ceremonias usamos de manera opcional plantas sagradas. También tenemos talleres donde no utilizamos nada, simplemente es únicamente el canal y el espíritu el que trabaja. Y también fomentamos el trabajo de Jacobo Greenberg y Carlos Castaneda. Jacobo Greenberg, doctor, escritor de más de 40 libros, y obviamente le dio credibilidad a todo el nicho del chamanismo, cuando antes, pues mucha gente desconfiaba de todo esto porque no había algo científicamente comprobable. Entonces, él le dio certeza a todo este movimiento. Y bueno, Carlos Castaneda, en los 90 pues era un chamán muy famoso mundialmente. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve el trabajo de sombras? Básicamente, el trabajo de sombras sirve para limpiar el camino interior. Normalmente, cuando alguien va a tener un encuentro con un tema esotérico o va a tener alguna sesión, una ceremonia con plantas, se recomienda hacer un trabajo de sombras. Ujú. Este trabajo sirve para limpiar la carga energética que traemos también y también sirve para reconciliarnos y volver a nuestra esencia. Y obviamente también sirve para conectar mejor con nuestro espíritu. Ujú. Ahora, trabajo de sombras tiene que ver con el autoconocimiento. Normalmente, la mayoría de nosotros estamos muy cómodos. Pues cada cuando lo necesites. De hecho, seguido nosotros hacemos trabajo de sombras, pero ni siquiera nos damos cuenta. Un trabajo de sombras incluso puede ser el tener una charla con un amigo a un nivel mucho más profundo. Es decir, no sería la charla de una película, por ejemplo, oye, ¿qué te pareció tal película de acción de superhéroes? Sino más bien sería una plática profunda de conocimiento entre cuates. Eso puede ser trabajo de sombras. Ajá. Ahora, normalmente, como les comentaba, nosotros nos quedamos en la superficie, sobre todo las personas, hay dos tipos de personas. Las personas racionales que se quedan en la cabeza y están las personas que se están guiando hacia el mundo holístico, donde son personas que ya conectan mucho más fácil con la esencia personal y con la esencia de las demás personas. Entonces, a las personas racionales les cuesta mucho trabajo hacer este tipo de trabajos porque prefieren quedarse en la cabeza y no profundizar. También trabajo de sombras tiene que ver con ver la luz y oscuridad interior. A todos nos gusta y nos gustaría que nos reconocieran únicamente por lo bueno, por la luz. Sin embargo, pues todos tenemos parte oscura también. Somos tanto luz como oscuridad y sobre todo, pues la oscuridad sale en esos momentos cuando no nos controlamos de manera consciente. Sale cuando el inconsciente, por algunas emociones fuertes, obviamente sale nuestra verdadera esencia. Entonces, esa es parte de la oscuridad que a veces negamos y también tiene que ver con los miedos que tenemos ocultos en nuestro inconsciente y que a veces no queremos reconocer, pero ahí están. Si no se hace este trabajo, pues estos miedos van a estar ahí latentes y puede que se detonen en algún momento con alguna experiencia que tengamos en un futuro. También el trabajo de sombras tiene que ver con la sanación. Obviamente al principio es difícil porque es un trabajo que pues a veces duele reconocer cómo somos, duele reconocer qué es lo que no hemos hecho bien, duele reconocer nuestros propios defectos, pero también es sanador al mismo tiempo, porque una vez que el trabajo se hace, pues obviamente se ve un resultado. ¿Mm? Y también existen diversas formas para hacerlo. Ajá. Entonces vamos a ver algunas cuantas de cómo nosotros podemos hacer trabajo de sombras que algunos le dicen las horas oscuras del alma. Y pues depende, la oscuridad depende de qué tanto nosotros estemos arrastrando ese costalito que nosotros tal vez llevamos en la espalda, pues nos impide reflejar nuestra verdadera esencia, porque ese costalito pues lo tenemos cargando todo el tiempo y pues es la oscuridad que al final de cuentas no queremos reconocer. Y si no la reconocemos, pues la tenemos cargando todo el tiempo. ¿Mm? Ahora, vamos a ver nosotros algunas formas de realizar el trabajo de sombras. Puede ser tan sencillo o difícil como nosotros queramos. Ujú.
Por ejemplo, algunas formas de realizarlo es caminar en silencio en la naturaleza. Y no necesariamente tiene que ser en la naturaleza. El simple hecho de nosotros estar en silencio, pues nos permite que nosotros comencemos a conectarnos con nuestra esencia. A veces tenemos el hábito de tener música o ruido todo el tiempo. Por un lado, la música puede que nos guste mucho, pero por el otro lado, ese mismo ruido, sea bonito o no, nos impide que nosotros entremos al interior de nuestra esencia. Entonces, el silencio nos brinda una manera de nosotros realizar ese trabajo de sombras, y si es en la naturaleza, es mejor, porque podemos estar en silencio, pero puede que tú estés en el metro, por ejemplo. Entonces, aunque estés en silencio, te va a distraer el ruido de alrededor. O puedes estar en silencio en tu casa, por ejemplo, pero si vives en una zona, por ejemplo, en unos condominios y tienes vecinos muy ruidosos, pues ese silencio en cualquier momento se va a ver interrumpido y ya no vas a profundizar. Ajá. Por eso se recomienda en la naturaleza, donde obviamente el ruido que va a haber, pues tiene que ver, por ejemplo, ruido de la naturaleza, de los pajaritos, el viento, etcétera. Entonces, este trabajo es una manera de hacerlo en silencio. Ajá, es una manera muy fácil. Simplemente tenemos que caminar, mantenernos en silencio y ese trabajo va a comenzar a realizarse de manera autónoma, se puede decir. Es lo más fácil que podemos hacer. Otra manera, no tan fácil, pero también a la vez también muy fácil, sobre todo si te gusta escribir, pues es tener el hábito de escribir un diario o simplemente si tú no eres del hábito de escribir, pero eres consciente que hay temas que sanar. Por ejemplo, falleció un familiar, tienes problemas en el trabajo, tienes problemas con tu pareja, etcétera, o tienes un problema que no puedes solucionar. Si no tienes el hábito de escribir, lo puedes hacer una sola vez, pero de una manera concentrada y enfocada para que tú vayas haciendo el trabajo. Por ejemplo, en los retiros de Alcohólicos Anónimos, se van un fin de semana completo y te ponen a escribir toda la noche. Entonces ahí toda la noche te están comentando experiencias, narrando situaciones de cada uno de los participantes o padrinos. Entonces tú te pones a escribir toda la noche y lo que aparentemente dices, pues no, en realidad no tengo mucho que contar, pues ya casi casi te acabas la pluma en toda la noche, ¿no? Otra manera es meditar. Ajá. Lo más fácil, la manera más sencilla de meditar puede ser a través de una meditación guiada. Simplemente tenemos que relajarnos y la meditación guiada, las instrucciones, nos van a llevar por un camino muy simple. Ajá. Se recomienda hacerla antes de dormir para que toda esa esencia, esa energía tranquila de la meditación, pues tenga como que la energía, la fluidez que se vea reflejada en nuestro sueño. Recordemos que lo que nosotros hacemos antes de acostarnos se ve reflejado normalmente en lo que soñamos, pero no nos damos cuenta. Por eso no se recomienda que veas películas, sobre todo que te puedan alterar tu psique en la noche. Por ejemplo, películas de terror, sobre todo a las personas que les da miedo, pues no se recomienda que las veas antes de dormir porque sugestionan a la mente. Lo mejor es, si tienes ganas de ver algo, pues que sea algo de comedia, algo de relajación, algo que te guste, pero que no te haga crear eh, esencias que se van a ver reflejadas en la noche. Ajá. Y también otra manera de meditar, pues puede ser de manera consciente, es decir, no lo vas a hacer acostado, lo puedes hacer sentado, cuesta más trabajo, pero al final de cuentas también es un trabajo muy profundo. Meditar también lo puedes hacer en la naturaleza, lo puedes hacer acostado en el parque, lo puedes hacer con los pies descalzos, etcétera. Hay muchísimas formas de meditar. Y otra manera de hacer trabajo de sombras es recurrir a ayuda externa o ayuda profesional. Esto es opcional, sin embargo, el trabajo de sombras normalmente es de manera independiente, pero se puede hacer también con ayuda externa. Trabajo de sombras puede ser tener una charla profunda con un amigo. Yo recuerdo que tuve un quiebre, un familiar enfermó hace tiempo y pues yo no sabía qué hacer. Entonces, por alguna razón que no tenía que ver con esto, yo fui a ver a un amigo para otro tema, pero ya al momento de comenzar a platicar, salió el tema de mi familiar. Entonces yo no sabía que mi amigo estaba metido en temas espirituales. Entonces me dio un buen consejo y prácticamente yo hice espejo con él y en un momento yo tuve un quiebre y me puse a llorar muchísimo, como nunca. Entonces las lágrimas me permitieron sanar muchísimo, me permitieron tener ese quiebre que yo no me había permitido por mi cuenta. Es decir, yo había hecho trabajo personal,
pero el simple hecho de conectarme con mi amigo a un nivel sin juzgar, simplemente era una charla de amigos, permitió que se estableciera ese vínculo emocional y pues obviamente me ayudó muchísimo esa charla que tuve con él. Otra manera menos eh, personal podría ser con un psicólogo, por ejemplo. Sin embargo, las sesiones con psicólogos son más a nivel externo. Normalmente a veces tratan de profundizar, pero es otro tipo de conexión, muy diferente. El trabajo verdadero es personal y obviamente cuesta reconocernos cómo somos, nuestros miedos, a veces los negamos y a veces decimos que no existen. También nuestras formas de ser, como decimos luz y oscuridad, cuesta mucho trabajo reconocerlos. Pero si no los reconocemos y no los traemos a la luz, pues es más difícil sanar. Ajá. Ahora, el momento de la verdad. ¿Por qué hacemos trabajo de sombras? Como les digo, a veces traemos muchas cargas, traemos el costalito. Entonces, tal vez tú te estés preparando, ya sea para la operación de algún familiar. Entonces, tú sabes que va a llegar un momento donde tengas que enfrentarte a situaciones que te sacan de tu zona de confort. Tal vez recibas noticias que no son tan buenas, o tal vez vayas a asistir a un trabajo, ceremonia con plantas ancestrales, que normalmente hay mucho desconocimiento al respecto. Entonces, debe de haber un trabajo previo para que tú llegues en una buena situación y un nivel energético idóneo para poder tener la ceremonia. El momento de la verdad es cuando tú tienes la conexión con una esencia superior. Ajá. Entonces, ya sea una conexión espiritual, una conexión con las plantas sagradas. Entonces, ahí es donde se va a ver el resultado de tu trabajo de sombras. Si tu trabajo fue bueno, obviamente, pues los resultados van a ser maravillosos en tu ceremonia. Ajá. Incluso nosotros con el trabajo de sombras podemos crear resultados. Ajá. A través de la intención, a través del reconocimiento, a través de la reconciliación, nosotros nos podemos convertir en canales que producen resultados a futuro. Ajá. Entonces, puede ser que, por ejemplo, esa operación de tu familiar eh, puede ser un poquito increíble lo que te digo, pero existe. Puede ser que a través de tu intención, a través de tu trabajo, a través de tu oración, tú cambies el resultado de la operación. Así de poderosos somos. Ajá. Entonces, tomando el ejemplo de una planta sagrada, una ceremonia con plantas sagradas, si tú limpiaste y vaciaste tu costalito, cuando llegues a la ceremonia vas a llegar limpio. Entonces ahí se aplica el dicho de que el que nada debe, nada teme. Entonces, tu ceremonia casi casi te puedo garantizar que va a ser maravillosa porque tú no traes arrastrando ningún costal, no traes arrastrando ningún miedo, ningún remordimiento, porque tú hiciste tu trabajo antes. Entonces, lo más probable es que tu experiencia sea muy hermosa. Sin embargo, si tú llegas a una ceremonia con plantas sagradas y tú llegas con culpas, llegas enojado, llegas con problemas, llegas con adicciones, es probable que eso se vea reflejado ahí. Entonces, pues ahí se ve cuando el resultado de tu trabajo de sombras fue bueno o fue malo. Entonces, alguien comentaba aquí que cada cuándo se debe de hacer el trabajo de sombras. En realidad, lo hacemos cada que necesitamos. Ajá. Nosotros mismos nos damos cuenta, por ejemplo, cuando ya nos sentimos demasiado cargados energéticamente, tú mismo te das cuenta. Dices, ay, como que ya necesito unos baños de hierbas, porque el mismo cuerpo ya se siente sobrecargado. Entonces, pues uno mismo busca sus remedios y aquí estoy recomendando pues el uso de métodos tradicionales y naturales, una disminución de los medicamentos alópatas, que son las pastillas, medicamentos de receta, etcétera, y nosotros voltear a la esencia natural. Nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos dependiendo de la complejidad y dificultad de la enfermedad. Ajá. Entonces, cada cuándo, pues cada que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si yo tuve una discusión con un familiar que quiero mucho, pero yo sé que eso me afectó emocionalmente, pues tal vez me haga falta irme al cerro, me haga falta irme a cantar, me haga falta ponerme a escribir. Entonces, cada cuando, pues cada que lo necesitemos, eso ya es trabajo personal. Ya para terminar, nada más les comentamos lo que pueden esperar de ingeniería y chamanismo. Para algunos es su primera vez que están teniendo una charla con nosotros. Nosotros básicamente nos dedicamos a tres cosas. Por un lado está la educación en línea, donde tenemos temas referentes al mundo esotérico. Tenemos educación en línea y son normalmente eventos gratuitos, la mayoría. Hay algunos entrenamientos que son de pago, pero la mayoría son gratuitos como este que estamos teniendo en este momento.
También hacemos talleres y actividades con diferentes profesionales. Por ejemplo, en mayo tenemos el próximo de mediunidad y chamanismo y también nos dedicamos a hacer ceremonias ancestrales con diferentes plantas maestras. Eh, Tenemos dos opciones y próximamente tenemos algunas ceremonias. Por ejemplo, tenemos este fin de semana una ceremonia de Hikuri, que es este sábado y domingo. Entramos a las 6 de la tarde y salimos a las 11 de la mañana. Si alguna persona se quiere animar, hay un trabajo previo que hacer, hay una dieta previa de hacer, y pues ya tendríamos que empezar mañana para tener ese trabajo previo y llegar listos de aquí al fin de semana. 29 y 30 tenemos ceremonia de hongos, que es lo mismo, 6 p.m. a 11 de la mañana del domingo, y pues obviamente es en Xochimilco ambas ceremonias, y hacerlas en Xochimilco pues es una experiencia mágica porque tenemos los cuatro elementos. Tenemos el agua, tenemos el fuego, la tierra y pues el aire. Y en mayo tenemos el taller de mediunidad y chamanismo. Es un taller especial de 3 días, dura 20 horas aproximadamente, y es lo que tenemos el día de hoy. Y, y bueno, si alguien quiere asistir a la ceremonia de Hikuri, tenemos promoción, 5 lugares nada más. Y de los niños santos o mediunidad pueden dejar su mensaje en el grupo o mandarme el mensaje privado. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos charlar y si no hay preguntas, pues ya estaríamos terminando la sesión de hoy.